Bienvenidos un día más a su canal favorito de dramas, romances, intrigas y todo lo que nos apasiona del mundo otomano. Estoy emocionadísimo /diagonal a detenerlos aquí nuevamente para desentrañar otro capítulo jugoso de la farándula turca. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado resonando en redes sociales y en los medios de comunicación: la tensión, el misterio y quizás la verdad detrás de la reacción de Hande Erçel ante una pregunta, digamos, un tanto incómoda sobre su expareja, el carismático Kerem Bürsin. ¿Recuerdan el furor que causaron Hande y Kerem juntos en Senkalkam? Pues parece que la relación dentro y fuera de la pantalla sigue generando olas, a pesar de que ya no son pareja. Prepárense porque tenemos chismes, teorías y un análisis profundo de la situación. Pero antes de que nos lancemos de lleno, no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo con las últimas noticias, análisis y curiosidades de sus series y actores turcos favoritos. Prometo que no se arrepentirán. Ahora sí, pongámonos cómodos y desvelemos este drama. La escena se desarrolló en una alfombra roja, un evento de alto perfil donde la prensa y las celebridades se mezclan en un torbellino de flashes y entrevistas. Hande Erçel, luciendo radiante como siempre, estaba respondiendo amablemente a las preguntas de los reporteros. Todo iba bien hasta que... ¡Boom! Una pregunta inesperada sobre Kerem Bürsin la tomó por sorpresa. ¿Qué preguntaron exactamente? Bueno, las versiones varían, pero parece que se trataba de algo relacionado con una posible reconciliación, un nuevo proyecto juntos o incluso comentarios sobre la vida sentimental actual de Kerem. La reacción de Hande, según los testigos, fue de sorpresa, incomodidad y finalmente una retirada abrupta de la entrevista. Las imágenes de este momento se viralizaron rápidamente, alimentando aún más las especulaciones. La expresión en el rostro de Hande, capturada por las cámaras, hablaba por sí sola, una mezcla de confusión y exasperación. Pero, ¿por qué esta reacción? ¿Qué hay detrás de esta aparente huida? Para entenderlo mejor, vamos a analizar un poco la historia de Hande y Kerem, tanto dentro como fuera de la pantalla, y a explorar algunas series turcas que, de alguna manera, reflejan las complejidades de las relaciones amorosas en el mundo del espectáculo. Profundizaremos en las dinámicas de la fama, la presión mediática y las dificultades de mantener una relación genuina en un entorno tan artificial. Empecemos por Senkalkam, la serie que catapultó a Hande y Kerem a la fama internacional. Esta comedia romántica cuenta la historia de Eda YLDZ, interpretada por Hande, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, interpretado por Kerem, un exitoso arquitecto obsesionado con el trabajo. Un acuerdo inesperado los une, obligándolos a fingir ser una pareja comprometida. Ya se imaginarán lo que pasa después, el amor florece entre ellos. La serie explotó una fórmula probada, el fake dating o noviazgo falso, donde la tensión sexual y la comedia de enredos conducen inevitablemente a una relación real. Pero Senkalkam fue más que una simple comedia romántica. La química entre Hande y Kerem era palpable, electrizante. No era solo actuación, se notaba que había una conexión genuina entre ellos. Las miradas, las sonrisas, los gestos, todo parecía indicar que el amor había trascendido la pantalla. Y así fue. La noticia de su relación fuera de la serie emocionó a los fans de todo el mundo, quienes los bautizaron como Anker. Viajes juntos, fotos románticas en redes sociales, declaraciones de amor, todo parecía un cuento de hadas. El éxito de la serie se disparó aún más, y Hande y Kerem se convirtieron en la pareja del momento. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo, la burbuja de felicidad no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de una posible ruptura. Las señales eran sutiles: menos fotos juntos en redes sociales, menos menciones en entrevistas, una cierta distancia en sus apariciones públicas. Finalmente la noticia se confirmó: Hande y Kerem habían terminado su relación. Aunque ambos mantuvieron un perfil bajo y evitaron hablar públicamente sobre los motivos de la ruptura, se especuló sobre posibles desacuerdos profesionales, la presión de la fama y la dificultad de mantener una relación a distancia debido a sus apretadas agendas. Senkalkam es relevante para este tema porque fue en el set de esta serie donde Hande y Kerem iniciaron su relación en la vida real. La química en pantalla era innegable, y los fans estaban encantados de ver que ese romance trascendía la ficción. La serie se convirtió en un fenómeno global,
consolidando a Hande y Kerem como una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo turco. Lo curioso es que a pesar del final feliz en la serie, la realidad para Hande y Kerem fue diferente. Su relación terminó de forma amistosa, según ambos han declarado, pero la separación, evidentemente, sigue generando interés y especulación. La serie, convertida en un recuerdo, sirve como un espejo de lo que fue y ya no es. Es un recordatorio constante de un amor que floreció bajo los focos y se marchitó fuera de ellos. Ahora, cambiemos un poco de género y hablemos de Aşk 101, otra serie turca que explora las complejidades del amor juvenil. Aunque no tiene relación directa con Hande y Kerem, esta serie, disponible en Netflix, nos muestra cómo las relaciones pueden ser intensas, confusas y a menudo dolorosas, especialmente cuando se viven bajo la presión de la sociedad y las expectativas familiares. La serie sigue a un grupo de estudiantes problemáticos que intentan evitar la expulsión de su escuela uniendo a su querida profesora con un nuevo profesor. En el proceso descubren el amor, la amistad y aprenden importantes lecciones sobre la vida. Aşk 101 nos recuerda que el amor no siempre es fácil, que requiere esfuerzo, compromiso y sobre todo comunicación. La serie nos muestra cómo los jóvenes lidian con sus emociones, sus inseguridades y sus miedos al enamorarse. También nos enseña la importancia de la amistad y el apoyo mutuo en momentos difíciles. Aşk 101 es relevante porque nos recuerda que las relaciones, incluso las que parecen perfectas desde afuera, pueden tener sus propias dificultades y desafíos. La serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la honestidad y el respeto mutuo en cualquier relación. Las relaciones juveniles, en particular, son un terreno minado de primeras veces, descubrimientos y desilusiones. Otra serie que vale la pena mencionar, aunque es un poco más oscura y dramática, es FISEIP. Esta trilogía de series explora las relaciones desde una perspectiva mucho más adulta y compleja. Protagonizada por Serine Sarıkaya, Mehmet Günsur y Ozan Güven, la serie nos sumerge en un mundo de pasión, obsesión y traición. FISEIP cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. Su relación se convierte en un juego peligroso de poder y manipulación. La serie explora los límites del amor, la obsesión y la codependencia. Los personajes se enfrentan a dilemas morales y a situaciones extremas que ponen a prueba sus valores y su cordura. Aunque FISEIP es mucho más intensa que Senkalkapm, nos recuerda que las relaciones pueden ser complicadas y que las apariencias engañan. La serie nos muestra que incluso las personas más exitosas y aparentemente felices pueden estar lidiando con sus propios demonios internos. Además, destaca la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda profesional cuando se enfrenta a problemas emocionales. En el contexto de la fama, donde la imagen pública es cuidadosamente construida, es aún más difícil discernir la verdad detrás de las apariencias. Volviendo al tema central de nuestro vídeo, la pregunta bomba sobre Kerem Bürsin y la reacción de Hande Erçel, podemos concluir que la situación es por lo menos delicada. Hande obviamente tiene derecho a proteger su privacidad y a no responder preguntas que la hagan sentir incómoda. Es comprensible que quiera dejar atrás el pasado y concentrarse en su presente y futuro. La presión de la prensa, la insistencia de los fans y la constante recordación de su relación anterior pueden ser agotadoras. Además, es importante recordar que Hande y Kerem son figuras públicas, lo que significa que sus vidas están constantemente bajo el escrutinio de los medios y del público. Esto puede ser muy difícil de manejar, especialmente cuando se trata de temas personales como las relaciones amorosas. La presión de los fans y de los medios para que vuelvan a estar juntos puede ser abrumadora, y es comprensible que Hande quiera marcar distancia y proteger su espacio. El asedio mediático, la falta de privacidad y la invasión constante en sus vidas personales son factores que pueden deteriorar cualquier relación, especialmente una que se desarrolló bajo el escrutinio público. Pero, ¿qué opina Kerem de todo esto? Hasta el momento, Kerem no ha hecho declaraciones públicas sobre la reacción de Hande. Sin embargo, en el pasado, ha expresado su respeto y admiración por ella, y ha dejado claro que le desea lo mejor. Es probable que Kerem también esté cansado de que se le pregunte constantemente sobre su relación con Hande, y que prefiera mantener un perfil bajo. Su silencio podría interpretarse como una muestra de respeto hacia Hande y su decisión de no abordar el tema públicamente. También podría ser una estrategia para evitar alimentar aún más las especulaciones y el drama mediático.
En definitiva, el drama entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema candente en el mundo del espectáculo turco. La pregunta bomba, la reacción de Hande y el silencio de Kerem han alimentado aún más la especulación y la curiosidad de los fans. Solo el tiempo dirá si hay alguna posibilidad de reconciliación o si ambos seguirán caminos separados. Mientras tanto, los fans seguirán analizando cada gesto, cada mirada, cada declaración en busca de pistas que les permitan vislumbrar el futuro de esta relación que, aunque terminada, sigue cautivando la imaginación del público. Y la prensa, por supuesto, seguirá aprovechando cada oportunidad para avivar el fuego de la especulación. Y bien, queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este vídeo lleno de chismes y análisis. Espero que hayan disfrutado desentrañando este drama conmigo. Recuerden que esto es solo una perspectiva, y que la verdad completa solo la conocen Hande y Kerem. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan de la reacción de Hande? ¿Creen que hay alguna posibilidad de que ella y Kerem vuelvan a estar juntos? ¿Cuál es su serie turca favorita sobre relaciones amorosas? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.